Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles nuevamente acá desde la sala de reacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Y nuevamente me encuentro aquí con la hermana Raquel. Bienvenida, hermana. Gracias. Qué bueno tenerle nuevamente aquí en el programa. Y a cada uno de ustedes también le damos la bienvenida, acompañarnos hoy martes también para el programa de preguntas y respuestas. Y esperamos que el Señor pueda bendecirnos y que podamos también conocer un poco más sobre este tema tan importante, sobre la ley dominical. Vamos a comenzar el programa y vamos a pedir la bendición de Dios en una oración. Acompáñanos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento, para rogar, Señor, tu bendición. Bendice a las personas que se conectan todos los martes, también aquellos que comparten también el link con otras personas. Bendíceles y da bendición también a la hermana Raquel, que va a contestar a las preguntas y hacer la presentación de hoy. Danos, Señor, tu bendición en que podamos prepararnos para los acontecimientos finales de la historia de este mundo. Bendice tu iglesia, bendice a los hermanos que también pasan por diferentes dificultades. Fortalece, Señor, sus corazones, bendíceles en cada situación. Y especialmente rogamos que tu Santo Espíritu sea en nuestros corazones, en nuestra preparación para el reino de los cielos. Concédanos tu bendición y el perdón de nuestros pecados. Te lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, nuevamente sean todos ustedes bienvenidos al programa de hoy. Les agradecemos a las personas que nos escriben, agradeciendo por el programa. Gracias y esperamos que podamos llegar a muchas personas también cada martes que puedan ser bendecidas con los temas, con las preguntas y las respuestas que se hacen a cada uno de estos temas tan importantes. Hemos estado hablando acerca de la ley dominical y hemos hablado en temas anteriores sobre los precedentes y también sobre las implicaciones que tiene esta ley no solo en el país de Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque hay muchas leyes que son para un país solamente, cada país saca ciertas leyes, pero estamos hablando de una ley que va a ser mundial y ese es el asunto interesante. Hoy vamos a ver una parte más específica sobre el proceso como tal. Y por eso la hermana Raquel nuevamente está con nosotros para podernos concluir con este tema tan interesante. Hermana Raquel, tengo aquí algunas preguntas concernientes a considerar los asuntos propios de la ley dominical. Uno de ellos es dónde se va a decretar por primera vez esa ley dominical y qué elementos son los que seguramente los va a promover que se promulgue esa ley. A modo de síntesis, considerando las dos presentaciones previas que hemos mencionado, el país que establece por primera vez, regula y formula la ley dominical formalmente será Estados Unidos de América como país. Hemos explicado en anteriores presentaciones cómo esta decisión va a influir y va a ser reproducida a su vez por el resto de los países del mundo. Así que aunque se inicia en un país específico, va a tener una trascendencia que va a cubrir los gobiernos mundiales del planeta. ¿Qué elementos están directamente relacionados? Básicamente es la unificación de las iglesias, considerando cristianismo, catolicismo, protestantismo,
y paganismo. Es decir, todo en un contexto genérico se da esta unificación de las religiones universales. Y por otra parte, se produce otro segundo nivel de unificación que es Iglesia y Estado. Así que esa clara línea demarcativa entre lo que es religión y lo que es Estado quedará completamente anulada y la Iglesia y el Estado se conformarán con una sola identidad, lo cual va a favorecer y de hecho imponer que un principio religioso, como puede ser la ley dominical, se convierta en una ley civil, precisamente porque esa unión entre Iglesia y Estado se da. Elementos que promueven esa unificación eclesiástica y esa inserción de la Iglesia en el Estado es el caos socioeconómico, el nivel de desmantelización de la familia, de la estructura fundamental de la sociedad, que clama por la mayor parte de la población a regulaciones para que se establezca una estructura firme, rígida, de acuerdo a sociedades o periodos pasados. Así que la convergencia de cada uno de estos factores da a luz lo que conocemos y hemos estudiado hasta ahora como la ley dominical. Muy bien, interesante. Y esto que usted habla de que se une el Estado y la parte religiosa como tal, ha sucedido también en la historia, ¿no? Porque en tiempo del Señor Jesús pasó algo parecido para que la parte religiosa fue unida con el poder civil para ahora ir a llevar al Señor Jesús y crucificarlo como tal, ¿no? Y siempre que se ha unido ha sido para eso, o sea, para destruir la parte de principios bíblicos como tal, ¿no? Y tengo una pregunta más, y es, si estamos hablando de la ley dominical, ¿va a ser un asunto que se va a establecer arbitrariamente o va a haber un periodo de pronto de adaptación para las personas? Es muy importante esta pregunta porque debemos entender cómo se llega a la formulación de una ley, cualquier ley en general. Es decir, siempre parte de la sociedad. Es decir, es una reglamentación que es necesaria por la condición de la sociedad o por clamor popular. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un proceso desde que se empieza a dar esa unión entre las iglesias y las distintas denominaciones. Cuando se establece esos diálogos interactivos y contributivos entre la Iglesia y el Estado, que después van a finalizar con una unión concertada. Eso ya implica que es un precedente, es un proceso que se da antes que se formule. Ahora bien, cuando ya se ha pronunciado la ley, es necesario su implementación, obviamente, para eso se ha hecho la ley. Sin embargo, recuerden que siempre en cualquier novedad legal que se establece en un país, pues se da un periodo en que se dice, bueno, por 3 meses, 6 meses o lo que sea, se dice, bueno, se implementará para que se hagan los ajustes, las adaptaciones y los arreglos que sean necesarios, porque es una novedad, es algo que no estaba establecido previamente. Entonces vamos a ver que va a haber un periodo de asentamiento de la ley en la estructura social. Posteriormente, como una segunda fase de este proceso, una imposición ya levemente punitiva, es decir, no solo se da a conocer es esto lo que hay que hacer, sino que además se pueden colocar, y de hecho se harán multas por considerar una infracción, aunque se considere una infracción menor, pero va a exigir una penalización económica o inclusive una pérdida laboral o algún tipo de perjuicio
que el individuo sufra como consecuencia de esto. Bien, tenemos otra tercera fase que es mucho más restrictiva, mucho más tiránica, donde excepciones, diálogo, postergación o cualquier tipo de penalización ya no se da, es decir, se procede directamente a declarar ilegal la institución o el individuo o el grupo humano, como resultado también encarcelamiento o reducción de libertades y de derechos. Y obviamente el punto crucial más elevado será cuando se pronuncie la sentencia de muerte. Es decir, si estas personas, con todas estas oportunidades que les hemos dado, ellos siguen resistiéndose, siguen siendo personas marginales de la sociedad, que no buscan el bien común, que solo se preocupan de sí mismos y que no están dispuestos a ser tolerantes y ceder y adaptarse y unirse, entonces deben ser eliminadas porque son un elemento perturbante. Y de hecho, cuando esa final ley se dé, que será de exterminio, eliminación de estos elementos que perturban el buen vivir, digámoslo así, entre comillas, de la sociedad, es cuando el Señor intervendrá en una forma directa y definida. Interesante, ¿no? Porque es un asunto de un proceso que se está mencionando, ¿no? Es un asunto de ya se estableció y ya van a ir a la cárcel, ¿no? Hay un proceso y es interesante porque siempre cuando nosotros miramos Conflicto de los Siglos también nos presenta así en el momento cuando se cambió, cuando se guardaba el sábado y se cambió al domingo. También hubo un proceso, ¿no? De adaptación y de asuntos muy de poder hacer convenios y cosas así parecidas, pero llegó un momento de que no fue así. Y esa historia se va a repetir nuevamente en nuestro tiempo. Pero hay una pregunta y es: ¿qué va a pasar entonces con los países que no son cristianos al respecto de esa ley? Ya, de hecho, la religión que más crece a nivel mundial es el Islam. Es decir, la población musulmana tiene un nivel de crecimiento importante, juntamente con el hinduismo. El hinduismo en este momento, India es el país con mayor nivel poblacional a nivel mundial. Tenemos también el budismo y otras ramificaciones diferenciales de religiones. Es algo muy importante esta pregunta, porque cuando uno simplemente busca los países reconocidos por las Naciones Unidas formalmente y la religión que ellos representan como la mayoría de la población, en los países islámicos, que sean sunitas o sean chiitas, teóricamente el viernes es el día de reposo de ellos, es el día santo, sagrado, la mayoría no lo considera así. Es decir, puedes voluntariamente ir a la mezquita o te van a dar un pequeño receso más extenso que el resto de los días de la semana, pero el domingo es el día realmente en que no se trabaja. Arabia Saudí, un país muy representativo dentro del mundo islámico, determinantemente en su calendario, el domingo es el día feriado, el que se cesa laboralmente, en que se realizan las actividades de ocio y de recreación, sea individual o familiar. Interesante también, por ejemplo, Israel, que oficialmente su día de descanso es el sábado, también el domingo es considerado un día recreacional. Y como hay distintas áreas dentro de la población que conforma Israel actualmente, que son unos muy ortodoxos, otros más liberales y otros realmente no practicantes del judaísmo, podemos ver cuando uno visita Israel que el sábado realmente sí es un día que marca la diferencia con el resto.
Pero el domingo se considera también un día de ocio y un día de diversión y de recreación en general, y es una cuestión de tiempo que pues oficialmente se declare, e inclusive puede ser paralelo al sábado, porque como usted, hermano, lo mencionaba, en el periodo de la adaptación del cristianismo al Imperio Romano fue precisamente ese el proceso que se da. Así que claro que cada país va a tener su dinámica personal en la forma en que lo van a implementar, pero la certeza que tenemos es que antes que después se convertirá en una ley mundial. Muy bien, muchas gracias, hermana Raquel, por las respuestas a estas preguntas. No olviden que ustedes pueden enviar sus inquietudes, sus preguntas, no solo sobre este tema, puede ser otro tema como tal. Y hemos recibido de algunas personas también ya algunas preguntas. Vamos a tratar sus preguntas en un programa futuro. Pero lo pueden hacer escribiéndonos al correo de info@sda1844.org. Es el mismo correo que aparece allí en la escuela sabática, al inicio de la escuela sabática. Y ahí ustedes pueden conseguir el correo y pueden escribirnos, y gustosamente estaremos dispuestos a compartir con ustedes algún tema que ustedes sugieran que tratemos. Hermana Raquel, creo que sería interesante que podamos ampliar un poco más sobre esta parte de las preguntas en relación a este tema sobre el proceso propiamente de la ley dominical. Sí, con mucho gusto y con la ayuda de Dios procederemos a ver la tercera y última presentación en relación a este tema, donde analizaremos básicamente lo que habíamos mencionado en la primera parte de este programa, y es el proceso, es decir, cuáles son las fases en las que la ley dominical se va dando a conocer, se va insertando socialmente hasta una imposición arbitraria. Bien, cuando la ley dominical se convierte en una ley aprobada y oficialmente comunicada, el primer elemento de contacto serán promulgaciones opresivas. Es muy significativo cómo el testimonio nos lo explica, y vamos a ver que aquí hay una escalación en el proceso. Dice: Satanás excitará indignación contra la humilde minoría que concienzudamente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y los viles para maquinar contra el pueblo de Dios. La riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrirlos de escarnio. Los perseguidores gobernantes, ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos, de viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y áridos llamamientos despertarán las pasiones del pueblo, no teniendo una, así dice la Escritura. Para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico, recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falta. Es decir, primero vamos a ver que va a haber una clara agresión verbal, es decir, por medio de la pluma, por escrito, en este caso, pues ahora con los medios que tenemos, los medios sociales, por los medios de comunicación en general, va a haber un acto de se va a ridiculizar lo que se cree, se va a calumniar, es decir, colocar en una falsa luz a estos individuos, que obviamente son una minoría, que pues no ceden ante la imposición de esta ley. Y además amenazas veladas y elementos de marginación y conspiración se van a dar. Eso sería ese primer paso significativo, es decir, un acoso social, laboral o profesional en general.
Bien, de este nivel que básicamente puede ser únicamente verbal, se van a pasar a medidas más fácticas. Y veámoslo también en esta otra declaración del espíritu de profecía. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Se los amenazará con multas y encarcelamientos. A algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Pero su respuesta será: pruébesenos nuestro error por la palabra de Dios. Los que sean emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad, y algunos de los que los oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de las verdades. Fíjense que esta parte es muy importante. La primera fase es netamente verbal, es decir, hay ofensas, hay amenazas, hay ridículo. Ahora vamos al segundo nivel. El segundo nivel ya implica sanciones, multas, infracciones que requieren un pago monetario, una compensación. Además de eso, se puede llegar a arrestos temporales y encarcelamientos por una brevedad de tiempo. También el soborno será usado. Dice, bueno, tú te íbamos a promover. ¿Por qué tú te obstinas en guardar el sábado si te vamos a ofrecer tal posición en tu trabajo o un mejor salario o una mejor reputación? Además de eso, serán convocados ante juicio, es decir, serán declarados como transgresores abiertos de una ley legal en el país, y entonces pues serán sometidos a un juicio en el cual deberán dar razón de por qué, cuándo, cómo ellos pues han decidido y justifican que tal ley es contraria pues a los derechos humanos, a la libertad de conciencia y realmente a lo que la palabra de Dios dice. Así que, aún siendo ya un grado superior de acoso y de opresión, es significativo ver que va a tener un efecto positivo, en el sentido que muchas personas que de otra manera no se hubieran alcanzado, no hubieran tenido una comprensión de que el sábado es el día de Dios y que el domingo no es, cómo pasó, por qué se da, qué es lo que está pasando, pues tendrá claridad absoluta de este asunto y tomará posición por la verdad. Y esto es significativo. Esto nos permite comprobar que aún el tiempo de gracia, en ese tiempo, aún en el periodo en que ya se ha instaurado la ley dominical, existe la posibilidad de comprender, aceptar y obviamente predicar la verdad. Bien, llegamos a otro nivel muy interesante y es la relación laboral y familiar. ¿Qué ocurre en estas circunstancias? El conflicto de los siglos nos lo explica. A los que obedezcan con toda conciencia la palabra de Dios se les tratará como rebeldes. Cegados por Satanás, habrá padres y madres que serán duros y severos con sus hijos creyentes. Los patrones o patronas oprimirán a los criados que observen los mandamientos. Los lazos del cariño se aflojarán. Se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos. Así que aquí vemos que hay una crisis laboral y familiar. Es decir, en los empleos pues se hará un acoso, una opresión por parte de los jefes, de los superiores, y los que estén subordinados pues tendrán ese momento de decisión de que aceptan la ley dominical y son restaurados en sus empleos y son gratificados por ello o no. Y también a nivel familiar, los miembros de la familia que adopten la ley dominical versus los que no lo hagan,
pues habrá un quebrantamiento, como aquí se nos dice, habrá una crisis de afecto y de deshumanización entre padres e hijos. Serán desheredados los hijos, expulsados, y habrá esa fragmentación clara en el mundo laboral y en el mundo familiar. Así que, aunque estamos viendo ese macrocosmos, también en estos niveles más reducidos de relaciones humanas, el impacto será muy significativo. Bien, ahora estamos en el momento donde se da ya una abierta persecución. Antes era persecución, obviamente, porque un acoso verbal es una persecución, un acoso laboral, un acoso familiar es una persecución, pero ahora es formal, en el sentido estricto del término, y con sentencias. Veámoslo en detalles. Se cumplirán a la letra las palabras de San Pablo. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Así que habrá 3 sentencias. Cuando ya el acoso verbal, laboral, social no tenga impacto y vean que las personas pues permanecen en su posicionamiento, pues sí, serán arrestadas, serán llevadas a juicio, y este es un juicio diferente del que veíamos en el estado inicial de implementación de la ley dominical, porque aquí está anexionado el juicio con sentencia punitiva. Es decir, ninguno va a quedar libre. Esto está claro. Lo que va a haber diferencia es en el tipo de sentencia. Es decir, estar en prisión indefinidamente o ser desterrado, es decir, expulsado de tu área donde tú generalmente has vivido a otra área. ¿Sí? De modo que intenten desenraizarte de tus amistades, de tu contacto, y ver si de ese modo, pues al final, pues cedes. Y el otro es la esclavitud, y esto es muy serio. Es decir, perderás todos tus derechos de decisión. Literalmente llegará a ese nivel donde se te impondrá el trabajar sin derechos, sin voz y sin capacidad de queja. Así que habrá esas 3 modalidades que obviamente variarán de país a país y de circunstancias a circunstancias, pero se darán en cada una de ellas. Bien, ahora seguimos escalando en este proceso importante. En aquel tiempo de persecución, hablando de la Edad Media, la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Es un referencial al tiempo que nos se avecina. Proclamaron fielmente la amonestación mirando tan solo a Dios y a su palabra. El Espíritu de Dios que obraba en sus corazones les constriñó a hablar. Sin embargo, cuando la tempestad de la oposición y del vituperio estalle sobre ellos, algunos consternados estarán listos para exclamar: si hubiésemos previsto las consecuencias de nuestras palabras, habríamos callado. Estarán rodeados de dificultades. Satanás los asaltará con terribles tentaciones. La obra que hayan emprendido parecerá exceder en mucho a sus capacidades. Los amenazará la destrucción. El entusiasmo que los animara se desvanecerá. Sin embargo, no podrán retroceder. Y entonces, sintiendo su completa incapacidad, se dirigirán al Todopoderoso en demanda de auxilio. Fíjense qué interesante es este enfoque. Es decir, los fieles, los que han permanecido, los que han superado ese zarandeo, después dicen, bueno, mejor pues que no hubiera hablado, mejor que no hubiera dicho nada, porque como estamos es extremo, es muy difícil. No abandonan la verdad, pero Satanás los acosa
con terribles tentaciones para que cedan. Sin embargo, aunque ellos ven su debilidad, su impotencia para resolver esta situación, ellos dicen, bueno, no hay nada más que nosotros podamos hacer. Nosotros nos quedamos en lo que creamos y que Dios haga el resto. Y piden asistencia directa a Dios. Así que eso es la dinámica, cómo se percibe por parte de los fieles. Vayamos a ver ahora un contraste muy interesante que se está dando en ese momento entre los que son fieles, entre los que apostataron de la verdad y entre los que realmente nunca aceptaron la verdad y se infatuaron en la mala acción. Y este testimonio es muy importante porque vemos esa triple dimensión de la situación. Vi a nuestro pueblo en gran angustia, llorando, orando y reclamando las fieles promesas de Dios, en tanto que los impíos estaban alrededor de nosotros burlándose y amenazando con destruirnos. Ridiculizaban nuestra debilidad, se mofaban de nuestra insignificancia numérica y nos vituperaban con palabras concedidas para ofender profundamente. Nos acusaban de haber adoptado una posición independiente de todo el resto del mundo. Nos habían quitado nuestros recursos, de modo tal que no podíamos comprar ni vender, y señalaban nuestra abyecta pobreza y nuestra agobiante situación. No lograban comprender cómo podíamos vivir apartados del mundo. Según ellos, dependíamos del mundo y debíamos admitir sus costumbres, prácticas y leyes o salir de él. Si en verdad éramos el único pueblo del mundo que gozaba del favor divino, las apariencias indicaban en forma aterradora todo lo contrario. Los impíos aseguraban que tenían la verdad, que entre ellos se efectuaban milagros, que los ángeles del cielo les hablaban y andaban a su lado, que se manifestaban entre ellos un gran poder, señales y prodigios, y que ese era el milenio temporal que habían aguardado durante tanto tiempo. El mundo entero se había convertido y aceptado la ley dominical, en tanto que ese grupo pequeño y débil seguía desafiando las leyes terrenales y las divinas y afirmando ser el único poseedor de la verdad. Así que aquí vemos tres fases, es decir, los fieles, pues ellos ven que esto pues que no tiene solución y por eso entran en una angustia, en una desesperación, en un lloro. Primero que están en la pobreza y en la miseria más profunda que pueda existir porque les han confiscado todo y tal como indica Apocalipsis 13 y el testimonio aquí lo confirma, no podían comprar, no podían vender, así que estaban en un estado de miseria total. Y ahora vienen los otros y le dicen, bueno, a ver, si vosotros estáis en la verdad, ¿por qué estáis en esa condición y en esa miseria? Pero por favor, cambiar la actitud. ¿No os dais cuenta que la mayoría lo ha aceptado? ¿Por qué ustedes se obstinan y se oponen a esto que es un bien para la humanidad? Fíjate qué bien estamos. Estamos en un milenio de paz. Todos creemos lo mismo, todos hacemos lo mismo. Por favor, compónganse y sométanse. Así que esa opresión continúa de una manera muy, muy importante. Y es obvio que ya han perdido todos los derechos los fieles, todas sus posesiones, todos sus recursos han sido tomados de ellos y ellos están a la merced del mal, aunque Dios sí ha prometido cuidar y vigilar de ellos. Y vamos a ver de qué manera se dan estos elementos importantes. Hablamos del abandono de las ciudades en estos momentos específicos. Dice, no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos,
con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces, será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Fíjense aquí la secuencia. Entonces, primero, de las grandes ciudades a ciudades menores. Y ya de ciudades menores a lugares desolados, solitarios y apartados. Así que aquí hay una escalación importante, no solamente para huir de esta opresión y de este sentido de injusticia, maldad sistemática, sino también para tener acceso a recursos y a una situación, no vamos a decir de bien, pero sí de cierta tranquilidad. Bien, cuando se está dando este proceso, se da también otra escalación más, y es la suspensión de protección gubernamental. Veamos cómo lo describe el conflicto de los siglos. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspendan la protección y las garantías del gobierno y los abandonen a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Recordemos, hay una parte de los fieles que ya están encarcelados casi desde el principio del proceso, otros que ya están esclavizados y otros que están desterrados. Pero los que aún estaban en libertad, aunque estaban sin recursos, sin medios, se les retira el último derecho que habían tenido, que es la protección, las garantías de gobierno, que no vayan y los maten o los atraquen o físicamente los maltraten, aunque ya obviamente verbalmente lo hacen. Así que los fieles tienen un plan. Ya unos han salido de las ciudades grandes, otros ya habían pasado de ciudades grandes a pequeñas y de ahí a su vez se van a lugares apartados, aislados y recónditos, pero irán como en pequeños grupitos, decidirán un grupito de ellos unirse juntos y dirigirse a un lugar especial. Así que habrá fieles que estarán libres huyendo, otros en prisión, otros desterrados y otros esclavizados. Así que tendremos una diversidad. No podemos decir todos estamos huyendo o todos estamos en las montañas. No. Habrá distintos grupos de fieles de acuerdo a las circunstancias y a la situación dada que se encontrarán también en condiciones diferentes. Es muy interesante cómo sigue el proceso. Dice, el celo de aquellos que obedecen al Señor aumentará cuando el mundo y la Iglesia se unan para anular la ley. Cada objeción que se suscite contra los mandamientos de Dios abrirá paso al progreso de la verdad y capacitará a sus abogados para presentar su valor ante los hombres. Hay una belleza y una fuerza en la verdad que nada puede hacer tan evidente como la oposición y la persecución. Así que aquellos que están en la cárcel, ellos seguirán hablando. Los que están desterrados, ellos seguirán proclamando la verdad. Los que están esclavos también, los que están huidos, permanecerán fieles a la verdad. Y se preservará esa pureza de la verdad y de la belleza de este mensaje a pesar de la oposición y la persecución. Entonces, sabemos que será un acto de vindicación del sábado a nivel mundial por los fieles. Porque ahora, ante todo el mundo, no habrá nadie que no sepa lo que está pasando. Y que hay un grupo minoritario, disidente, marginal, miserable, que
no acepta la ley del domingo, no guarda el domingo y atribuye a la ley de Dios su plena implementación. Y de esa manera los dirigentes de las naciones y cada individuo tendrá la posibilidad, dice, en las asambleas legislativas, los dirigentes de las naciones recibirán la completa explicación de este asunto. Así que no habrá nadie que quede sin saber en este contexto. Bien, y ahora llegamos al clímax de la ley dominical, que es el decreto de muerte. Es tan potente la predicación de la verdad. Ha sido tan devastador porque los argumentos de las religiones paganas no han podido cubrir la verdad que brilla con todo su poder, que finalmente se decide que hay que hacerlos desaparecer. Ya está. Ya no van a tener derecho de réplica, no van a tener derecho de expresión, no se les va a erradicar de la tierra. Estamos en el tiempo de angustia cuando pasa esto. Huimos de todas las ciudades y pueblos, pero los malvados nos persiguen y entrando a cuchillo en la casa de los santos. Entonces ahora ya no hay conversación, no hay intento de cambiar de opinión, no hay más encarcelamiento, es decir, es directamente exterminio. Cuando los santos salieron de las villas y ciudades, los persiguieron los malvados con intento de atarlos, pero aquí ha habido una errata, disculpen. Pero las espadas levantadas contra el pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan inofensivas como briznas de paja. Los ángeles de Dios escudarán a los santos. Y fíjense que esto es importante. Siempre que ha habido mártires, es porque iba a ver la sangre de ellos como una semilla para otros. Ahora ya no hay tiempo de gracia. En este momento preciso no hay tiempo de gracia. Ya estamos en el tiempo de angustia, ya las plagas están cayendo. Y ahora esa escalación se ha dado tan extrema que aunque murieran los fieles, que algunos van a morir aún durante el tiempo de gracia en que la ley dominical se imponga, porque el espíritu de profecía nos lo dice, Dios llevará a algunos al descanso. Aquí nadie más muere de los fieles, porque no tendría ningún valor. El tiempo de gracia ha terminado y cada persona se queda como está. Los que son santos se santifican, los que son impíos y los que son inmundos se vuelven peores y se ensucian más. Y leamos todavía esta cita. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, fíjense que es importante. O sea, se pronuncia el decreto, se da una persecución con objetivo de exterminio. Ahora es un punto aún más alto. Ya se pone la fecha exacta cuando se va a dar la ejecución. Dice que algunos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado, pero nadie, fíjense qué importante es esta parte, pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno a cada fiel. Algunos son atacados, o sea que sí va a haber agresión física, atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen. Así que ninguno muere. Dice, otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros, pero sí algunos sufrirán daños físicos, porque dice que los atacarán en ese momento de huida. Así que en este momento también es cuando se cierra completamente, ya estamos en el fin, en la última fase de las plagas, donde ya previamente el tiempo de gracia había cesado. Muchas gracias, hermana Raquel, por la presentación. Es bastante interesante esta parte que usted está presentando. Y lastimosamente el tiempo se nos va rápidamente, pero es un tema fascinante. O sea, cuando uno estudia, pues a mí personalmente me llama la atención cómo paso a paso los asuntos están registrados en la Biblia y el espíritu de profecía para este decreto de la ley dominical.
pero seguramente habrá muchas cosas más que podríamos mencionar, hablar un poco más de eso. Pero me llamó la atención ese párrafo que dice los lazos de cariño se aflojan, ¿no? Sí. Porque es algo difícil de nosotros entenderlo. Y bueno, está en la Biblia cuando dice el padre entregará a su hijo, el hijo a su padre. Es algo imposible de que esto vaya a suceder. O sea, cuando uno dice, oye, mi hijo, mi esposa o mi amigo, ¿cómo lo voy a entregar? Pero esto es parte de lo que va a suceder también en aquellos momentos. O sea, por eso podemos entender un poco también sobre los derechos humanos, porque hoy se habla mucho de los derechos humanos, de respetarse los derechos humanos, pero esa parte ya no va a tener respeto, o sea, como tal. Hoy en día, si alguien viene y quiere ir a casa y de pronto hacernos daño, podemos llamar a la policía y inmediatamente la policía viene y nos va a defender. Pero no va a ser así. Eso me recuerda el caso del tiempo de Esther, ¿no? En el tiempo de Esther había un decreto ya en el cual de muerte, hora, fecha, día, y Sí. todo estaba establecido. Y no había posibilidades inicialmente para ellos hacer nada, o sea, no había nadie que los iba a defender. Pero qué interesante que luego Dios intervino y hubo un segundo decreto en el cual ellos podían defenderse, ellos eran los que podían hacer algo, pero Dios fue más allá porque el temor, el miedo se apoderó de estos hombres, de estas personas, de este pueblo enemigo de los hijos de Dios, que ahora ellos eran los que sentían miedo, ¿sí? Entonces, aquí encontramos un ejemplo de lo que irá a pasar también, la protección de Dios, el cuidado de Dios, que como ya usted leyó un párrafo, no hay nada humanamente, pero ellos siguen dependiendo totalmente del poder de Dios, que es el único que puede encontrar seguridad en su dificultad. He anotado aquí también algunos asuntos, seguramente ustedes también han hecho sus anotaciones, y las personas, algunos ya nos escribieron que necesitaban el material, se les ha podido enviar a los que han escrito. No olviden que ustedes lo pueden solicitar escribiéndonos al correo de info@sda1844.org, y ahí entonces pueden enviarnos al correo, el correo donde podamos también enviar estos materiales. Agradecemos a la hermana Raquel por la disposición que nos ha dado de poder tener el material para las personas. Pero aquí habla de cárceles, habla de destierro, habla de esclavitud y habla también de montañas o desiertos, lugares. Quizás cada uno diría, bueno, yo escogería estar en tal lugar o en este o aquello, pero no me gustaría estar en esta situación, ¿no? Pero cuando uno mira la historia del pueblo de Dios, ha pasado por estas dificultades. Si hablamos, por ejemplo, de la cárcel, Pablo nos puede contar mucho sobre lo que es estar en una cárcel, o Pedro. Si hablamos de destierro, también le podemos preguntar a Juan, que fue desterrado, porque no encontraban cómo matarlo. Y dice, bueno, lo único es desterrarlo a una isla que se muera ya solito. Si hablamos de esclavitud, también encontramos al pueblo de Israel que tuvo que sufrir también la esclavitud como tal. Si hablamos de montañas, tendríamos que preguntarle a los valdenses que también tuvieron que estar en montañas escondiéndose por allá en los lugares. Yo pienso que en mi parte yo escogería esa, de ir a una montaña y bueno, por allí sobreviviremos comiendo cualquier asunto del lugar donde estemos, pero no sabemos dónde nos va a tener el Señor. Así de que lo importante es estar preparado, porque me llamó la atención el párrafo que dice: Satanás buscará la forma hasta el último momento de destruir nuestra fe, de llevarnos a que, oye, pero ¿usted por qué sigue esto? Si hay otras cosas mejores, ¿y por qué tiene que estar sufriendo? Entonces buscará toda la manera para destruir nuestra fe. Pero está la dependencia en Dios, es lo único que nos va a dar la seguridad hasta el final. Y Dios nos va a ayudar para que podamos mantener nuestra fe y podamos ser un testimonio donde estemos, ya sea en la cárcel, ya sea como esclavo, cualquier lugar donde estemos, podamos ser un testimonio
todavía si hay tiempo de gracia, de hablar a otras personas para que puedan tomar decisión. Hermana Raquel, no sé si tenías algo más para mencionar. Sí, yo solamente quería de alguna manera cambiar nuestras emociones, porque a veces cuando leemos va a pasar esto, va a pasar lo otro, pensamos, oh, qué difícil, yo tengo miedo, no sé qué va a pasar. Hermanos, lo importante es conocer lo que va a pasar, porque entonces no va a ser una sorpresa. Es decir, nosotros entenderemos, bien, ahora pasa esto y después pasará lo otro. Es decir, Dios no deja ignorante a su pueblo. Claro, no tenemos el día, la hora, el año, el mes, pero sí tenemos la idea general de cómo las cosas se van a suceder. Entonces, no es cuestión de caer en el pánico, bueno, yo no voy a poder, yo qué voy a hacer. Estudiemos, seamos fieles al Señor, trabajemos en nuestra propia vida personal, en nuestro desarrollo espiritual y pidámosle al Señor que nos transforme, que nos dé esa fortaleza, ese valor, esa entereza, no solamente para ser fieles en momentos de crisis, sino también para dar razón de nuestra fe, porque cada uno tendrá que dar razón. Le digo, bueno, ¿y usted por qué no guarda el domingo? No tenemos que hacerles una retórica impresionante, pero con pocas palabras tenemos que ser capaces de explicar por qué creemos lo que creemos y que eso es superior a la vida. Y si cuesta la muerte, pues también estamos dispuestos con el poder de Dios. Así que no lo veamos como una escena de temor que se acerca hacia nosotros, sino que veámoslo como una oportunidad hoy para prepararnos para ese venir. Pero también hay un elemento positivo en todo esto, porque el mensaje va a llegar a todo el mundo, así que no habrá nadie sin capacidad de tomar de decisiones. Y lo más importante, nosotros sabemos que cuando esto está pasando, el Señor está por venir, pero ya, o sea, es muy, muy cerca. Así que nuestra esperanza, nuestra identidad, quienes somos, ya está casi accesible a nosotros. Así que equilibremos lo que, pues sí, es lamentable y triste, con el gozo y la esperanza que está muchísimo más cerca. Sí, yo creo que uno de los privilegios de nosotros los seres humanos es la libertad, ¿no? Podernos mover donde queramos y poder tener esa libertad, pero que eso se pierda, ¿no? Porque eso es lo que va a pasar, eso es lo que, como la hermana que nos ha presentado, es un proceso, pero llegará el momento cada vez más difícil y totalmente perdida nuestra libertad. Y a veces pensamos, pero esto va a ser difícil que suceda, los derechos humanos y que sean irrespetados, que no se tengan en cuenta. Pero si ustedes siguen las noticias actuales, se dan cuenta que son cosas que normalmente de un momento a otro cambian en un país. A veces digo, pero ¿cómo va a pasar esto en la ley dominical? Pero va a ser así. Y estas cosas que pasan o están pasando nos reflejan cómo puede suceder. Y que a veces lo que no creemos, no podemos imaginarnos, va a suceder así porque ya hemos visto como parte de cosas que se ven de un momento a otro. Dios nos ayude para que podamos estar firmes en esa fe y ahí, como está escrito, el justo por la fe vivirá, solamente dependiendo totalmente del Señor. No hay otro asunto diferente. Tiene que haber una convicción en nuestro corazón. ¿Y cuándo debe ser eso? Ahora. No en el momento cuando suceda eso, no, ahora nuestra relación con Dios debe llevarnos a estar en una relación íntima con el Señor, que nuestro corazón está confirmado en el Señor, que nadie nos moverá, como dijo el apóstol, ni tribulación, ni angustia, ni nada de estas cosas nos van a separar del amor de Dios. Dios nos dé su bendición para que podamos ser fieles hasta el final. Muchas gracias, hermana Raquel, por la presentación que hemos podido tener con usted durante estas 3 semanas ya de este tema tan interesante, y queda mucho para estudiar. Seguramente ustedes pueden ampliar más también estudiando y compartiendo. La idea es que podamos compartir con otras personas también acerca de estos temas.
Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado también en el día de hoy. Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Hermana Raquel, por favor. Gracias. Padre nuestro en los cielos, ante ti venimos y lo hacemos profundamente agradecidos porque tú nos iluminas nuestro camino con la verdad, con lo que sucederá y nos das aún el tiempo, la oportunidad para poder afirmarnos en el bien, para crecer espiritualmente, para establecer una relación profunda contigo, para usar las oportunidades para anunciar a otros la importancia de la verdad y de lo que es realmente verdad. Ayúdanos, Señor, a ser activos y sentir la responsabilidad de comunicar a otros el bien, así como desarrollarnos individualmente. Concédenos una doble medida de tu Santo Espíritu para que el tiempo de hoy seamos vigilantes, oremos, estudiemos y anunciemos tu verdad. Y cuando los tiempos difíciles lleguen, con tu poder, con tu gracia, estemos listos y sabemos que tú nos sostendrás con bien hasta el fin. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Nuevamente, muchas gracias, hermana Raquel, por haber compartido estos temas. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Les invitamos para la próxima semana. Nos sigan acompañando con un tema más y no olviden enviar sus preguntas. Muchas gracias también al Departamento de Multimedia, a nuestro hermano Omar, por el apoyo también para hacer posible la transmisión. El Señor les bendiga y hasta la próxima semana.